Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Arrancamos el año aquí en La Máquina de Pensar, en Radio Uruguay y en todo el Uruguay. Y para hoy, amigos, les vamos a traer un programa especial. Ustedes lo saben, se realizó la Feria del Libro Internacional de Montevideo. Los invito a compartir un evento muy peculiar, un asalto literario en la Feria Internacional del Libro, y estuvo organizado por el Departamento de Cultura de la Intendencia de Salto, ¿no? Una muestra de literatura salteña. Participan, vamos a oír ahora, los escritores Diego Moraes, Rosario Lázaro, Miguel Mota, Sergio López Suárez, Luis dos Santos y Marta Peralta. El moderador que va a ir presentando a estos escritores se llama Salomón Reyes, es un gestor cultural mexicano que vive en Salto. Así que los invito a oír el asalto literario. Y bueno, los autores que están en esta mesa, que vamos a ir presentando poco a poco, formato atípico. Estos 6 escritores no van a hablar de su propia obra, sino de la obra de otros autores salteños. Digamos que vamos a estar en esta hora tratando de asalteñarlos con la literatura del norte. Y bueno, vamos a agradecer primero a la feria, este espacio, a la 41ª Feria del Libro Internacional de Montevideo, a la Cámara Uruguaya del Libro, a la Intendencia de Salto. El formato va a ser muy sencillo, vamos a ir presentando a autor, y ese autor va a tener un tiempo para hablar de la propuesta literaria que nos trae a conocer. Así que bueno, muy bien, Luis dos Santos. Conocí el pueblo donde nació Luis dos Santos un poco antes de conocerlo a él, y puedo dar fe que sí es un pueblo mágico, encantado. El pueblo se llama Calpica y pertenece al departamento de Artigas y está metido en una zona salvaje del río Uruguay. Aunque artiguense, Luis se afincó en Salto desde hace mucho tiempo y ahí fue donde lo conocí, trabajando como jefe de compras en una cooperativa de consumo, un supermercado, sin sospechar siquiera que era escritor. Hoy se ha convertido en uno de los autores uruguayos del momento. Su novela El Zambullidor ha sido un éxito de ventas que ya está por la 3ª edición. Solo ha recibido halagos por esta novela breve, que además se lee muy fácil, en un máximo de 2 noches, si no es que lo leen en el mismo sentón, como decimos nosotros. De una sentada la pueden leer. Algunos han comparado su estilo con Gabriel García Márquez, pero yo prefiero decir que parece un discípulo aventajado de Juan Rulfo, el autor mexicano. O afirmar que Luis ha descubierto en su novela la versión salteña del Tom Sawyer de Mark Twain. Bueno, buenas tardes a todos. Es un honor para mí estar hoy acá, además metido entre los salteños como un salteño más. Yo les quiero hablar hoy, elegí para hablarles de 2 autores salteños, se llaman Alcide Flores y Juan Carlos Ferreira, que tengo los libros acá. Después de las palabras de Alcide Flores y del arquitecto Juan Carlos Ferreira, La casa que no era nuestra. Son libros de cuentos, quiero hablarles brevemente sobre ellos. El tema es que se conozcan sus nombres y que algunos se anime a leer sus obras, porque la verdad que vale la pena. Alcide Flores nació en Belén, que es un pueblo que está a unos 70 kilómetros de Salto, rumbo al norte, muy cerca de Mis Pagos allá. Nació en 1951, y Juan Carlos Ferreira es arquitecto de profesión, nació en el 51 Ferreira, vamos a darle más años, y a Alcide en el 61. Lo cierto es que yo cuando tomo contacto con la obra de estos autores, la verdad que quedé maravillado. Sin dudas los 2 tienen una marca personal en lo que escriben y tienen como una marca propia, obviamente, pues ya son autores maduros y uno puede definir exactamente cuál es su estilo literario. Lo que yo quise hoy es un poco ver qué es lo que tienen en común los 2. Sobre todo aquello de que ellos escriben cuentos breves o muy breves, que capaz que el cuento más largo será de 5 o 6 páginas. Ustedes saben que brevedad no siempre es sinónimo de precisión, y precisión es un término que es muy difícil en literatura, sobre todo es muy valorado, pero es algo muy difícil de lograr. Yo siempre me acuerdo de cuando era niño, que iba a la casa de mi abuela. No sé si ustedes vieron alguna vez esos acolchados que se hacen con retazos de ropa, ¿no? Entonces yo iba a la casa de mi abuela, mi abuela cortando camisas que no se usaban, pantalones, hasta los calzoncillos largos de mi abuelo, hasta crear una colcha que iba surciendo todo,
y que quedaba exactamente en la cama, perfecta. Entonces yo digo, un día le pregunto a mi abuela, ¿cómo haces para que te quede exacto en la cama? Porque esa empezaba y cuando se levantaba la ponía y quedaba perfecta. Entonces me dijo mi abuela, se trata de precisión, porque uno cuando se tapa la cabeza no se le puede enfriar los pies, ¿no? Es así. Entonces lo que tienen estos cuentos de Alcides y de Juan Carlos es exactamente eso. No les sobra nada, están con lo justo y necesario de lo que tiene que tener, de lo que tiene que contar esa historia. Entonces me pareció que eso era una característica que los definía a los dos. Después, otra cosa es muy interesante, que ellos hablan de cosas sencillas. O sea, los cuentos hablan de cosas que parecen pequeñas, pero en realidad esconden una profundidad que yo le llamo como la profundidad que tienen las cosas cotidianas, que es muy difícil de lograr también. Ustedes saben cómo crece la zanahoria, ¿sí? Ustedes van a la quinta, a la huerta, y miran así, la zanahoria parece un yuyo cualquiera. Pero cuando ustedes las arrancan, abajo está lo más sustancioso, lo más nutritivo y hasta lo más colorido. Bueno, de eso se tratan los cuentos de Alcides y Juan Carlos, que cuando uno, digamos que los arranca de la tierra, esconden mucho más, parece como que dijeran más cosas de lo que en realidad están mostrando. En realidad dicen mucho más de lo que se muestra ahí. Entonces esa es una cualidad que yo me encanta destacar en estos cuentos. Estos cuentos además tienen una particularidad, que son cuentos entrañables en cuanto a que tienen como cierto humor, no el humor ese de chiste que uno que a veces también es muy difícil de lograr expresamente. El humor acá en los cuentos de Alcides y de Juan Carlos se desprende como casi naturalmente, digamos. Eso es una cualidad muy destacable. Otra cosa es el ritmo que tienen esos cuentos. Alcides y Juan Carlos tienen un ritmo literario muy difícil de lograr en cuanto al pulso narrativo que tienen. Ustedes saben que a veces, digamos, narrar una historia es difícil en cuanto a que uno a veces le erra los tiempos. Puede narrar determinada acción, si no le da el ritmo exacto, es difícil que el lector se enganche o lograr una cosa que salga más o menos como la gente. Bueno, en los casos de estos dos escritores salteños, que tienen la particularidad de ser integrantes o han sido integrantes de un taller literario que hay en Salto, que se llama el Taller Literario Horacio Quiroga, creo que eso los define también un poco en su manera de escribir. Bueno, les dije que cuentan historias que uno se identifica con esas historias, sobre todo porque crean un escenario muy verosímil en lo que cuentan. A veces lo más difícil cuando uno escribe es justamente lograr ese escenario verosímil, que uno cuente una historia y la gente se crea que son ciertas. En este caso, uno puede hablar del amor, o puede hablar de gente que está por jubilarse, por ejemplo, o de una forma de hacer pasteles, como cuenta Juan Carlos Ferreira en uno de sus cuentos, y uno lo cree, uno lo está viendo, y eso creo que habla de un trabajo muy, muy bien hecho. En síntesis, lo que intento es brevemente transmitir mi entusiasmo con estos dos excelentes escritores. Los invito a que los consigan y los lean. Y bueno, mi deseo es que algún día pueda llegar yo a escribir como ellos. Muchas gracias. Que bueno, vamos a continuar con Marta Peralta. Antes de nacer, su destino ya estaba echado. Es hija de profes de literatura, hermana de pintores y, como muchos uruguayos, tuvo parientes militantes. Nace en Salto en 1940, publica su primer librillo a los 11 años, titulado Hojas Sueltas.
En los 70s, cuando todavía no se mediatizaba la palabra gestor o gestora, ella organizaba eventos culturales con sus compinches artistas, revolucionarios y resistentes. Cambió la medicina por el profesorado en tiempos revueltos y es madre de 3 hijos, alguno parido en la semiclandestinidad. En 1983 publica Los Tres Mundos, ha sido jurado de murgas, es profesora apasionada de español. Es autora del libro Lagarto de dura lucha, de fecha insospechada en publicación, y en los tiempos actuales sigue con la gestión cultural de la que creo nunca se fue. Dice que es vieja, pero desde que la conozco nunca he sabido adivinar su verdadera edad creativa. Ella es Marta Peralta. Desde siempre me preocupó mucho que de alguna manera se pensara que en Salto después de haber tenido una riqueza impresionante de escritores, pintores, poetas, durante la década del 40 y del 50, se pensara que después del 65, cuando se termina esa Arcadia literaria y empieza la separación de los escritores, la separación de los pintores, por motivos a veces baladíes, ideológicos, algunas veces, otras veces religiosos, otras veces de opciones de vida. Lo que es más importante, me parecía que yo debería resaltar en esto que Salto nunca dejó de tener un montón de gente que se preocupaba y mucho por la literatura, que los jóvenes en el 1960, a partir del 1965, de alguna manera nos empezamos a aglutinar en torno a algunas figuras descollantes, como Jardín, que después algún compañero acá va a hablar de Jardín, y empezamos, no digo despreciar, pero nuestros antecesores no nos satisfacían lo suficiente y queríamos más. Se crea entonces una literatura de corte muy grupal, muy de talleres, de grupos, y así en Salto empiezan a funcionar algunos grupos como la Cofradía de la Colina, que creo que acá una compañera también va a hablar de Ramón Lancieri, que formó parte de esa cofradía en sus últimos tiempos, gente que publicaba revistas, y a partir del 1973, 74 se empezaron a hacer recitales, sobre todo recitales que tenían el carácter que ahora llamamos underground, ¿verdad? Un carácter privado en casa de familias donde nos juntábamos, leíamos mucho. Acá está Elder, que formó parte de esa generación, de la generación del Incilio, que discutíamos muchísimo, militábamos muchísimo y nos arriesgábamos muchísimo, y así en el año 1975, 76, 77, cuando el país estaba extremadamente convulsionado, nosotros nos animamos a sacar ferias de autores nacionales que conseguíamos, y que de la mano de Club de Grabado y de la mano de Rolando Fallé, que seguramente todos ustedes lo conocerán, podíamos conectarnos con escritores y sacarlos a la calle de Salto. Poníamos tablones en la calle y en las veredas, y ahí hacíamos nuestras exposiciones de dibujos, pinturas, almanaques, y éramos un grupo bastante importante de gente que se involucraba en esa tarea. Me animo a decir que éramos cerca de 15, 16 personas que además fotocopiábamos todos aquellos poetas que podíamos comunicarnos en Paysandú,
en Artigas, en los pueblos cercanos, los publicábamos y aunque sabíamos que nos arriesgábamos mucho, a veces hacíamos fotocopias porque no podíamos publicarlo de otra manera y tirábamos esas fotocopias por las calles como ahora se tiran los volantes de los comercios por abajo de las puertas, solo que esos eran hojas que habíamos aprendido de otro gran escritor salteño, sobre todo grande como gestor, que era Artigas Milán Martínez, que publicaba una hoja de papel de poesía que circulaba por todo el mundo y que generosamente, a pesar de pelearse mucho con nosotros los jóvenes, sobre todo por nuestras posiciones ideológicas, nos apoyaba muchísimo y todos, creo que casi todos, publicamos nuestros primeros poemas en papel de poesía. Participaba de nuestras reuniones de jóvenes, nos retaba, nos trataba mal, pero a la larga era un enorme referente para nosotros. Yo no quiero olvidar a esa gente que ideológicamente estaba en la vereda de enfrente, pero que en el momento de la literatura, en el momento de la creación, trataba de ayudar a los jóvenes que creían que tenían talento. A partir del 1965, desde el punto de vista literario, la generación del Incilio fue una generación que buscaba desesperadamente su voz, y que no fuera sola una voz, sino que fueran una pluralidad de voces. Otra de esas características fue la autodefensa, vivir en continua autodefensa y por eso la creación de esos grupúsculos. Después del corte democrático, ¿cómo pasa el tiempo de rápido? A partir del corte democrático, entonces, nosotros empezamos a descubrir los grandes poetas como Juan Gelman, Oliverio Girondo, y empezamos a leerlos, a traspasarlos a otras personas. Pero en realidad no solamente queríamos cambiar la poesía, sino que queríamos cambiar el mundo, tarea que aún es muy difícil de hacer, ¿no? No es fácil ni siquiera cambiar el mundo, no es fácil, pero tampoco es fácil incidir en el cambio, ni siquiera incidir, que a veces parece que es mucho más fácil y menos comprometido. Nuestra generación fue una generación de los subterfugios literarios. Escribíamos con un lenguaje, con muchos sentimientos, muchas emociones, mucho vivenciar las cosas que pasaban, pero las palabras eran muy escasas, muy escuetas, como si las palabras pretendieran mostrar lo descarnado que estaba el mundo. Así es que aparece la poesía de Elder Silva, que está acá, que justamente en su viaje a Salto ya empieza a añorar, siendo Salto muy cercano a Colonia La Valleja, ya empieza a añorar a Colonia La Valleja y crea en su lenguaje coloquial y sencillo una nueva manera de comunicarse. Lo mismo pasó con Víctor Silveira, un compañero que ha publicado 3 o 4 libros de teatro, de poesía, y que la burocracia lo atrapaba en ese mar de papeles municipales y de la caja de jubilaciones en donde trabajaba, y transfería eso a un lenguaje poético que de alguna manera nos demostraba que el mundo no estaba bien y que las palabras no alcanzan a veces para mostrar todo lo mal que estaba. La tarea fue sobrevivir a eso. Algunos los hicimos desde la enseñanza, otros desde la poesía. Juancho Martínez,
un escritor que también fue enorme y que hace muy poco tiempo murió. Lo hizo desde la soledad, el ostracismo y separarse un poco de sus fuentes, pero siempre unido a un quehacer importantísimo en la literatura que hay que redefinir y mostrar al mundo, porque esos grupos existieron y con suerte variada, ¿verdad? Pero existieron, y es bueno que se conozca que la literatura es un constructo continuo, y en el desprecio por la generación anterior también está la fuente de la nueva poesía. Muchas gracias. Gracias, Marta. Continuamos, amigos, en la máquina de pensar. Estamos escuchando el Asalto Literario, muestra de literatura salteña en la Feria del Libro de Montevideo. Miguel Mota, antiguo vecino del barrio del Cerro, deportista y viajero contumaz y minucioso. Desde su primer novela, Breviarios de un mediocampista, el deporte despunta como su leitmotiv creativo, y entre sus obras aparecen Código para una muerte, Los días del agua, que no tiene tema deportivo, y hasta La cinta de llegada, y el libro de cuentos Espía en Maracaná, publicado en 2013. Que alguien como Miguel Mota se dedique a escribirnos y describirnos con tanta originalidad la épica de la derrota o la victoria deportiva tiene mucho sentido, y más viniendo de la ciudad que ha visto nacer a 3 de los mayores ídolos deportistas uruguayos del momento. Bueno, muchas gracias. A mí como salteño me han dicho más de una vez que soy camisetero con respecto a la defensa que hago de Salto. Y ustedes saben que la palabra camisetero no está admitida por las señorías de la Real Academia. Y a mí eso me gusta más, que no la admita. Porque es una palabra que tiene un origen muy plebeyo y además deportivo. Y yo creo que el deporte, si bien él lo anunció, es la filosofía del deporte. El Citrus Altius Fortius está en la base, es la base de toda la cultura occidental, está en todo. A pesar de que los salteños somos camisetero, yo creo que hemos aprendido de que nuestra comunidad se ha nutrido de los oriundos, como les decían a los jugadores de básquetbol, y también de aquellos que son que vienen desde otra comarca o van a Salto, y que han tirado el ancla ahí para vivir y también en algunos casos para morir, han elegido esa tierra. Altamides Jardín está entre este grupo, porque Altamides había nacido en el departamento de Artigas, en un paraje rural llamado Cabellos, que hoy se llama Baltasar Brum. Allí en esa zona rural transcurrió su infancia, y después vino a Montevideo, donde estudió Derecho, y recaló en Salto en la década del 30, cuando él tenía cerca de 30 años, porque había nacido en 1903. Y en Salto Altamides cumplió su ciclo vital, digamos, ¿no? Su ciclo de vida, donde aportó a la comunidad desde tarea como docente y su condición de poeta, porque era considerado un poeta por la gente. Hay otro aspecto en la vida de Altamides que no es tan divulgado y que yo me permito destacar porque fui testigo de eso. Y me refiero a la integridad ética y a la sensibilidad con que transcurrió toda la vida. Esa integridad ética ni siquiera las más siniestra mordida de los chacales en la época de la dictadura lograron quebrarla. Él siguió siendo íntegro y manteniendo esa sensibilidad. Y a pesar de que lo golpearon fuerte, yo tengo, pero que no lo puedo mostrar, una ficha del Ejército Nacional, de inteligencia del Ejército, cuando en 1952 ya lo habían fichado Altamides y lo seguían. Esa ficha fue rescatada por un historiador, que tengo todo el nombre acá, pero no lo puedo abrir ni lo puedo pasar. Pero ya desde esa época los chacales lo seguían. Y después lo siguieron en sus hijos, porque el matrimonio que tuvo con Olinda dio 3 hijos, Ramiro, Sergio y Rodrigo. Sergio, que hoy fallecido, se tuvo que exiliar. Y Rodrigo fue preso a los 17 años y estuvo 3 o 4 años en Punta Carreta, en el penal de Punta Carreta. Hay un texto que me mandó uno de los nietos de Altamides, Facundo, que sigue la huella del abuelo, que es profesor de literatura.
También están entre los nietos Nicolás, que es cineasta, y Valerio. Y en ese texto Facundo recuerda que ni bien se instaló en Salto, Altamira desarrolló un programa radial, es decir, empezó a trabajar culturalmente. Tuvo un programa radial que se llamó Arcoíris, enseguida publicó Cielo y Raíz y participó activamente en la Asociación Cultural Horacio Quiroga. Fue, por cierto, esto lo agrego yo, muy amigo de Enrique Amorín. Y a través de conoció a Borges en una de las visitas que el argentino hizo a Salto. Hay un texto que yo no puedo precisar ni la fecha ni si está editado, pero lo leí porque Altamide me lo dio, donde Altamide recuerda un paseo junto a Borges y a Amorín en el Parque Solari. Ese texto sería interesante rescatarlo. En el 42 Altamides entra como profesor de literatura en secundaria y sigue ahí durante 47 años. Aún hoy las clases son recordadas. Hoy, él dejó en el 73. 42 años después, las clases son recordadas con increíble emoción por sus exalumnos. Pero increíble emoción. Por ejemplo, cuando Rodrigo se casó, el juez que lo estaba casando suspendió la ceremonia y empezó a hablar de las clases que Altamide daba. Sí, cosas increíbles. Bueno, yo conocí a Altamide y su familia a través de la amistad que tuve con Rodrigo, que todavía me honra con su amistad. Y por ese vínculo logré entrar por ese vínculo entré a la casa de Altamides en la vieja calle Charrúa. Y ahí pude acceder a la biblioteca que entonces tenía Altamides, porque en Salto, en esa época, fines del 60 y principios del 70, solo había una biblioteca municipal, que para mí era como que no existiera, porque no, había solo libros de estudio. Gracias a esa biblioteca de Altamides yo conocí a los norteamericanos, la generación perdida de los norteamericanos, al realismo ruso, y pude leer muchos otros textos. Yo me pregunté cuando escribía esto, ¿qué es ser poeta? Es decir, ¿quién es poeta? ¿El que escribe poesía? ¿El que sabe la estructura de la rima? ¿El que ha publicado muchos libros? No sé, sinceramente, cómo se puede definir un poeta. Lo que yo sé que Altamides era poeta, porque él dejó registrada su paso terrenal, lo dejó registrado en los libros, que fueron pocos, fueron 3, pero de gran calidad. Todo aquello que lo conmovió se transformó en verso. Yo creo que eso es ser poeta, y más allá de la valoración que se puede hacer de la obra. Él nació y vivió la adolescencia en una zona rural, y acá están versos poblados de luz, de campo, de pájaros, de caballo. Después vivió en el barrio del Cerro, y acá hay versos sobre la calle, las casas, los vecinos. Fue comprometido con las causas populares y sufrió golpes. Y acá están los poemas donde, a pesar del dolor, el cisne mantiene el cuello erguido. Altamides le cantó al río, a la luna, los grandes temas de la poesía. Lo hizo con extrema delicadeza, con respeto por el lenguaje, tallando los versos, uniendo la melodía de las palabras. Su poesía tiene un tono intimista, aunque también sabe del grito ante la barbarie. Cada uno de sus versos están logrados, a veces con música escondida. Por ejemplo, cuando pregunta: ¿desde qué estómago crear ataúdes al hambre? O cuando en otras anotaciones dice: ando por los caminos que abren la mano de Dios. Ella estaba en un atajo en el que cabíamos los dos. Y si me queda tiempo leo el último, ¿no? Y este poema que para mí sintetiza su vida y su poesía, que se llama De nuevo España. Ya está España en su guitarra, abierta al aire de sierras, para la salida de los toros a la más alta escala. Por un atajo de muertes, sin humillar las rodillas, vino su mano a las cuerdas. Rotas las venas del mundo, le había llorado su sangre, mas el camino era muy alto y no se podía perder. Del campeador a Cervantes, de don Miguel a Miguel, de Garcilaso a Federico, de don Antonio a Rafael. Ya está España en su guitarra, en profunda nota de canto. Estas son las nuevas de hoy, las de ayer, cenizas y llantos.
Ahora, a mi derecha, Diego Moraes. Lo vi por primera vez en Salto, presentando su libro Figari, el masón. En aquella ocasión pensé qué joven escritor tan dedicado a la mística, ¿no? A los pocos días caí en cuenta que yo tenía en mi biblioteca un libro prestado que nunca devolví, como debe ser, llamado Bestiario del Salto Oriental, una deliciosa antología de los mitos y leyendas fantásticas del departamento de Salto. Cuando supe que otro de sus títulos era Maestros del Esoterismo en el Río de la Plata, caí en cuenta que en realidad estaba frente al escritor joven, sí, pero indagador y especialista en misterios documentados. Diego Moraes es licenciado en Letras por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Es también editor, corrector de estilo, investigador, comunicador y gestor cultural. Es ganador del concurso abierto de ensayos literarios Pensamiento del Dr. Pedro Figari. Diego Moraes. Bien, buenas tardes para todos. Yo voy a dedicar estos breves minutos de que dispongo para hablar de un autor que a mí particularmente me encanta siempre, y que es Víctor Rolando Lima. En particular, yo lo que quiero hablar hoy es un librito que traigo para recomendar, que es una reciente edición de las obras completas de Víctor Lima, realizada por un comunicador salteño que se llama Roberto Lucero, que es sobrino nieto de Víctor Lima, y que ha logrado hacer la que es, tal vez a mi juicio, la antología más completa de las obras de Víctor Lima. Víctor Lima nació en el año 1921 en Salto, y si algo ha caracterizado su vida hasta el final de sus días, ha sido la vocación de ser un trotamundos permanente. Ha sido una persona que se la ha pasado viajando, conociendo lugares. De hecho, es muy difícil reconstruir la biografía de Víctor Lima debido a esos viajes permanentes que ha tenido a lo largo de su trayectoria. Él, cuando nació, se creció con su familia en una casa del centro de Salto, que curiosamente quedaba exactamente enfrente en la casa de donde pasó su infancia Horacio Quiroga. Después se trasladó al norte del departamento de Salto, a Belén, Valentín, estuvo viviendo en un montón de lugares en la zona del Arapey Chico. Se lo recuerda como un muchacho muy inteligente, pero que no pudo terminar los estudios secundarios, porque ya desde aquel entonces tuvo como una especie de obsesión creativa, que lo único que hacía era pasar componiendo versos y cantando a capela. Todos quienes lo conocieron recuerdan que no le gustaba que lo acompañaran con instrumentos musicales, a él le gustaba cantar a capela. En determinado momento se vino a radicar a Montevideo. Su papá, Francisco Lima Onetti, que era primo del papá de Juan Carlos Onetti, del escritor Onetti, consiguió que se integrara al ejército en Montevideo. Él estuvo un tiempo en el ejército y después desertó, como era previsible, y se fue a vivir a Buenos Aires, y ahí se le pierde el rastro a Víctor Lima, ¿no? Se sabe que estuvo viviendo un tiempo en Paysandú, se radicó un tiempo en 33 y de hecho quedó como encandilado por el río Limar, y fue allí que conoció a Rubén Lena y a los integrantes de Los Olimareños, con quienes empezó a trabar una amistad creativa que se prolongó hasta el final de sus días. Se lo recuerda, como digo, como un bohemio, como un trotamundo, un solitario, un mujeriego, como una persona que tenía también algunos problemas con la bebida. Eso es algo que arrastró hasta el final de sus días, y de hecho, justamente debido al alcohol, él al final estuvo sumido en un profundo cuadro depresivo y arruinado también en su salud. Terminó suicidándose en el año 1969, arrojándose a las aguas del río Uruguay, pasando a formar ese grupo de tristemente célebres suicidas salteños, ¿no?, que ha habido, como Horacio Quiroga, como Baltasar Brum, salteños famosos que han decidido terminar su vida de forma un poco trágica. Víctor Lima publicó nada más que 3 libros. El primero es un libro de poesía con un título precioso que a mí me encanta, que se llamaba Canto del Salto Oriental, y con un subtítulo que se llamaba Geografía Poética, ¿no?, una geografía poética del departamento. Es un título precioso, y que es un libro muy visual. Es un libro en donde lo que hace básicamente Víctor Lima es inscribirse en la tradición de unos cuantos creadores salteños que han intentado retratar literariamente al departamento, ¿no? Tomar a Salto no solamente como un lugar desde el cual escribir, sino también transformar a Salto como un tópico literario al cual representar. Y yo creo que Víctor Lima, junto tal vez con Altamira Jardín, han sido quienes mejor han logrado retratar a Salto en términos literarios. Su segundo libro se titula Elegía para Elías Abchuk. Elías Abchuk era un amigo sanducero que Víctor Lima había hecho en la época que vivía en Paysandú, y que murió de una forma insólita cuando se le cayó un árbol en la cabeza.
Estaba caminando por un bosque y se le cayó un árbol y lo mató, una cosa rarísima. Víctor Lima hizo una publicación que es una larga composición poética que tiene como dos particularidades. La primera es que se muestran de forma muy explícitas las influencias literarias. Víctor Lima era un gran lector de algunos de sus autores preferidos, en particular Miguel Hernández, Alberti y muy especialmente García Lorca y Atahualpa Yupanqui. Víctor Lima estaba realmente encandilado por la poesía de Atahualpa Yupanqui, y es justamente a raíz de eso que en este libro comienza a despuntar el Víctor Lima compositor de canciones. Es decir, aquellos textos que no solamente son creados para ser leídos, sino para ser acompañados musicalmente, ¿no? Y luego viene su tercer libro publicado en vida, que es el libro más maduro de todos y también el más existencial, que son las Milongas de Peñaflor, ¿no? Las Milongas de Peñaflor son una serie de composiciones creadas exclusivamente para ser acompañadas con guitarra, en donde tenemos la oportunidad de acceder a un Víctor Lima muy diferente a los de sus libros anteriores, no tan visual, sino mucho más visceral, introspectivo, existencial. Sus composiciones hablan de la muerte, de la soledad, de la angustia, del destino, y en donde se terminan de consolidar los que son, a mi juicio, los dos grandes símbolos de la poesía de Víctor Lima, que son el camino y la guitarra, ¿no? La guitarra como expresión de la voz, de los sueños, de los ideales del poeta, y el camino como metáfora de ese paraíso perdido que fue para Víctor Lima siempre la querencia, ¿no? El lugar al que queremos llegar pero que lo hemos perdido completamente. Como digo, esos son los tres libros publicados. Todo lo que tiene que ver con la obra inédita de Víctor Lima es un enorme caos, un enorme rompecabezas. Es muy difícil construir una antología de ese tipo. Varios lo han intentado, pero como digo, a mi juicio me parece que esta antología realizada por su sobrino nieto, que recomiendo, es tal vez la más completa y que tiene el agregado de que viene acompañado con 2 CDs, yo no lo traje ahora porque se caen cuando abro el libro, con las Milongas de Peñaflor grabadas por un cantautor olimareño, que es el Laucha Prieto. Entonces de esta manera me parece que esta edición permite acceder como a esas dos vertientes de Víctor Lima que yo decía, no solamente el poeta, sino también el compositor de canciones. Y como sé que estoy en tiempo, me voy a tomar 10 segundos para leer un poemita de Víctor Lima que se titula La Milonga del Caminante. Cuando el camino se alarga, qué lindo es ir recordando, que no hay mejor compañero que el recuerdo, caminando. Camino que atrás dejamos nos va siguiendo, que cada nuevo camino tiene mucho de recuerdo. Bien haya el árbol que tiende la sombra que necesito, para descansar mi sombra al costado del camino. Qué lindo es tener querencia, llego y quisiera quedarme. Escaracude mi ausencia, el ansia de querenciarme. Rodar de rueda viajera, rodar de canto rodado, rodar de mi alma andariega, que no pregunta hasta canto. Amigos, continuamos con el asalto literario en la Feria del Libro de Montevideo. Llega el turno de Sergio López Suárez. Lo conocí en un taxi en medio de una super tormenta. Sergio debía hacer una lectura en una escuela y aunque el tiempo aconsejaba cancelar, a Sergio no le importó mojarse y llegar a su cita con esos niños que lo esperaban con mucha ilusión. Cuento esto porque creo que ahí descubrí la esencia de él. Sergio López es una columna vertebral de la literatura uruguaya e internacional para niños. Hace poco fue nombrado ciudadano ilustre en su ciudad de nacimiento, Salto, y a pesar de que ya tiene un lugar reservado en la historia, él siempre, creo, se dará un tiempo para leerle a quien lo quiere escuchar. Sergio López. Yo, como sabía que íbamos a tener 8 minutos cada uno, voy a leer Los biselados espejos poéticos de Mercedes Calvo. Suena como... Bueno, hablar de Mercedes Calvo en 8 minutos implica un desafío casi imposible. Pero bueno, ahí vamos. Mercedes Calvo, desde su primer libro, emerge en el mundo editorial ganando el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños en 2008. Nadie surgió como escritor como ella. Primer libro, se proyectó a toda Hispanoamérica. Lo escribió en 2 semanas, titulado Los espejos de Ana Clara, y en 2009 lo publica Fondo de Cultura Económica de México con ilustraciones de Fernando Vilela. En 2013 en Buenos Aires, Estrada publica En los dedos del viento,
un conjunto de poemas que nos regalan originalidad, juego y filosofía para conformar un hechizo gratificante propio de Mercedes, al que Matías Acosta lo potencia con su maestría gráfica. Este libro, que recibió el primer premio de letras otorgado por el MEC, comienza con un epígrafe de 2 versos escrito por otro gran poeta salteño, Fabio Guerra, que dice así: si no fueras viento, qué locura los molinos. En 2015, Ediciones 36 publica Por las dudas, un cuento cadencioso y divertido que Mercedes construye narrando una historia sublime, basada en la rutina rígida y puntual que practica el señor Rodríguez. La fineza de las sutiles ilustraciones realizadas por Matías Acosta consiguen ampliar el caudal poético del texto literario. Al inicio de este hermoso libro figuran 2 dedicatorias muy reveladoras. La de Matías, que expresa: para aquellos que a pesar de su trabajo de oficina levantan vuelo, y la dedicatoria de Mercedes, que dice: a la liebre de marzo que regresó a Salto convertida en mariposa. Presiento que Matías hace una referencia directa a los poemas de la oficina de Benedetti y que Mercedes agasaja obviamente a nuestra querida Marosa di Giorgio. Fiel a su vocación, Mercedes escribió además 2 ensayos, Poesía con niños en 2012 y en 2016 Tomar la palabra, la poesía en la escuela. En Uruguay en 2015, Mercedes integró la antología El libro uruguayo de los colores de Topito Ediciones. Su última creación poética, publicada por editorial La Gran Nilsson, lleva por título La casa de Mariché. Fue ilustrado por su hija María José Campeche y cuenta con el diseño gráfico de Sebastián Santana. Para transmitirles qué sentido tiene la poesía de Mercedes Calvo, transcribo unas líneas de la conferencia ofrecida en México con el título La poesía como puente. Esta conferencia completa está en YouTube, la pueden escuchar. Para entender la realidad, dice ella, una realidad de múltiples sentidos, construida con la mirada y con la voz de todos, la poesía como puente con el otro, pero también con nosotros mismos, con nuestro mundo interior, nuestras dudas, nuestros sueños. La poesía en la familia es puente también hacia la lectura del mundo, puente donde cada integrante es a la vez origen y destino. Este concepto que acabo de leer también se refleja en un poema del libro Los espejos de Ana Clara. Dice así: en el brocal del pozo yo me incliné y una palabra al fondo dejé caer. El espejo del agua que se quebró me robó la palabra, se la llevó. Por un camino oscuro se fue mi voz. Yo me quedé pensando, ¿se me perdió? Pero el eco del agua me contestó: siempre la poesía se hace de a 2. También la idea de poesía de Mercedes se refleja en este poema perteneciente al libro En los dedos del viento. Dice así: pasó un avioncito tirando papelitos, y el viento lo fue leyendo, y el viento lo fue mezclando, y el viento lo fue escribiendo. Calle, boca, sol, lunar. Se puso el viento a jugar. ¿Las bocacalles al sol? ¿Que el sol se calle la boca? ¿La calle a la luz lunar? ¿El lunar junto a tu boca? Jugando con las palabras, el viento no se equivoca. Para brillar fueron hechas, para girar como locas, para abrirnos ventanitas cuando en el alma nos tocan. Jugando con las palabras, se nos endulza la boca. Mercedes no titula sus poemas, tal vez porque ella instaura una suerte de corriente poética subterránea que los une y los enhebra con mágica pericia desde el principio hasta el final del libro. Para finalizar,
Recordando el primer poema del libro Los espejos de Ana Clara, leeré la respuesta que escribe Mercedes a la primera pregunta que ella, siendo niña, le hacía al espejo. ¿Quién soy? Y ella dice: si uno es lo que come, soy, antes que nada, el jugo de las naranjas de mi Salto natal, los caramelos de azúcar quemada que hacía mi madre, las sopas interminables, una cucharada para papá, otra para la abuela, donde flotaban entre las verduras insípidas los fideos de letras salvadoras con las que escribí en el borde del plato mis primeros poemas. Si uno es lo que lee, navego con Guillén por el mar de las Antillas, galopo con Alberti, escribo los versos más tristes con Neruda, grito con Lorca que no quiero verla, transito la oscura soledad de Góngora, voy y vuelvo siempre con cernuda entre la realidad y el deseo. Pero si uno es lo que sueña, y en verdad es poca una oportunidad para que las infinitas posibilidades del existir, sin duda estoy comenzando mi segunda vida, donde, después de compartir los años escolares con muchas generaciones de niños, vuelvo a la infancia por el hilo misterioso de la escritura, buscando en ella la raíz oscura, pero siempre luminosa, de la poesía. Paso a Rosario. Nació en Salto, en el universo de las naranjas, como ella misma lo llama, en 1981. Es traductora literaria, periodista e investigadora. Ha publicado los libros Peces Mudos y Mallito. En realidad quería compartir una impresión de lectura más que nada. No voy a hacer una reseña biográfica, sino más bien una impresión de lectura y una especie de hermandad forzada. En este caso esa es una ligación entre el cuento Todavía quedan pájaros aquí, del libro homónimo de Ramón Lancieri, de 1991, con algunos escritos de Marosa. Esta posibilidad de lectura comparada entre los dos, sobre todo en este texto, que me parece que desarrolla un universo que puede ser leído en clave marosiana, a pesar de que no es Marosa, y justamente quiero reivindicar la posibilidad de leerlos con autonomía los dos, es que hay algunos dispositivos, algunos mecanismos en la prosa de Lancieri y de Marosa, que van construyendo un universo irreal, por lo menos para decirlo de alguna manera, que es también un poco el universo que reivindica Gelrama en el 66, cuando dice, bueno, los raros uruguayos son esta corriente subterránea que se empieza a alejar de la realidad, pero sin perder pie en ella. Y en el caso de Marosa se hace de alguna manera empieza a construirse un universo bastante rico, bastante autónomo, podríamos decir, bastante idiosincrático, que también se puede ver de una manera independiente casi de nuestra realidad, esa realidad que Rama dice que no desaparece del todo en estos raros uruguayos, pero que sin darse cuenta también estaba Borges del otro lado, y Borges sí lo estaba proponiendo y Rama tal vez no lo quería acreditar. En el caso de Lancieri, lo que me parece interesante es que hay una cuestión que es, hay una nota de prensa, incluso José Luis Guarino lo dice, que en este caso la influencia casi mágica de lo invisible moldeando fatalmente el diario acontecer. ¿Y qué pasa en Todavía quedan pájaros aquí? Que podríamos leerlo de una manera comparada, es el hecho de desarrollar un mundo que puede ser mágico en algunos momentos, que se va poblando de una aura mística, de una aura mítica, por prescindir de ligaciones con el tiempo, con el lugar, pero que se resuelve en claves bastante diferentes. En el cuento de Lancieri, Todavía quedan pájaros aquí, y tomé como comparado La guerra de los huertos del 71 de Marosa Di Giorgio. No voy a desarrollar todo esto hoy, tal vez podamos conversarlo en otro momento. Voy a leer a Lancieri, prefiero leerlo a Lancieri, a Marosa, creo que las ediciones son bastante más profusas, y leo a Lancieri y dice: y se cayó, no se oyó más nada, solo alguna hoja cayendo reseca desde el parral, estrellándose en las piedras rojizas. Y es esa posibilidad también de suspender el tiempo y de hacer que un elemento que sea tal vez no central en la historia se transforme por la fuerza de que
la prosa toda se detenga en ese estrellarse de la hoja reseca contra las piedras rojizas. Creo que Marosa también es bastante elocuente en este sentido, que podemos encontrar varios ejemplos. También me interesaba, con relación a la comparación Lancieri y Marosa, esa cuestión de los personajes sin nombre, atemporales. Yo no sé si todos ustedes han leído este cuento, Todavía quedan pájaros aquí. Es un personaje, está en primera persona, es una prosa bastante poética incluso, que va contando cómo se aparece una niña en el jardín y cómo esa niña empieza a ser cada vez más real y tiene una correspondencia con una persona de su familia, Mari, que no sabemos si es hermana, si es tía, etcétera, que no llegó a tener un matrimonio consumado. Esta cuestión también de no tener el matrimonio consumado, de esta mujer que le caen coágulos de sangre por entre las piernas, también